Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Liliana. Ya me he presentado la semana pasada, pero hoy se están uniendo nuevos participantes para explicarles un poco la metodología del curso. El curso está titulado como El Servidor, Derechos, Deberes y Ley del Servicio Civil. Nos complace contar con su participación en esta parte importante de experiencia de aprendizaje orientada a fortalecer sus conocimientos sobre los principios, derechos, deberes, responsabilidades y disposiciones que regulan el servicio civil en nuestro país. Este curso contribuirá a reforzar su desempeño profesional y su compromiso con una gestión pública eficiente, transparente al servidor y a la ciudadanía. El curso estará a cargo del doctor Samuel Ernesto Navarrete Meneses, historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en educación y doctor en gestión pública y gobernabilidad, investigador especialista en gestión documental, archivos, atención a la ciudadanía, transparencia, acceso a la información pública y fortalecimiento de la gestión pública. Como ya debe ser de conocimiento de algunos participantes que se encuentran en sala, esta es la segunda sesión del curso. Les he compartido en el grupo del Classroom el aula, perdón, en el grupo de WhatsApp el aula del Classroom para que puedan ingresar y verificar los materiales. En cada sesión, el profesor estará brindándoles un material un día antes para que ustedes puedan revisar y saber qué se va a tratar, ¿no? En la siguiente sesión y puedan interactuar con el profesor, hacer preguntas. Es muy importante porque yo voy a ir evaluando, voy a ir viendo quiénes van a participar. Al finalizar el curso se tomará una evaluación sencilla que viene a ser todo lo que se ha venido dictando en estas 4 sesiones, que son todos los días jueves de 7 a 9 de la noche. La asistencia la estaré compartiendo 10 minutos antes o 5 minutos antes que el profesor finalice. Cualquier consulta y duda me pueden escribir en el grupo de WhatsApp, ya sea por interno, que yo estaré atenta para ayudarlos. Muchísimas gracias. Estimado profesor Samuel, ¿se encuentra en sala? ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenas noches. ¿Cómo Gracias está? por la presentación. Bienvenido una vez más. Le daré el pase para que inicie la clase. Gracias, eres muy gentil. Bueno, muy buenas noches con todos, con todas los presentes aquí. Eh, Voy a intentar compartir pantalla. Ayudes con un video, Liliana. Sí, profesor, le escucho. Un momentito. Ya, perfecto. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Perfecto. Ante todo, reitero el saludo, muy buenas noches. Y ya la semana pasada habíamos tratado en la primera lección y habíamos establecido una metodología de trabajo que espero podamos reproducirla ya de entrada. A ver quién me dice cuál es la metodología que nosotros empleamos para poder desarrollar la clase. ¿Alguien me la puede comentar? ¿Me la puede decir? Hay 27 personas. Asumo yo que las 27 personas me están escuchando, ¿correcto? Ya, Verónica Contreras, gracias, dice participativa. ¿Pero cómo? Lo acabas de hacer, Verónica. En el chat. Correcto, Maelor. Un gusto leerte nuevamente. Carlos Yaipen y bueno, correcto, dice. Muy bien. Entonces, a través del chat, recordemos un poco que hay algunas ideas que se trabajaron en el encuentro anterior, ¿no? Reflexionamos sobre el Estado, ¿cierto? ¿Por qué existe el Estado? Comprendimos que surge para atender necesidades colectivas, ¿no? El bien común, que difícilmente como personas, como individuos, podríamos resolverlo. O sea, como individuo, el resolver los problemas se hace mucho más fáciles cuando es en conjunto, cuando es en comunidad. Esos beneficios que nos otorga esa unión son la justicia, la seguridad, la salud, la educación, ¿sí? Buscamos un consenso, un acuerdo.
Muchos hablan de un contrato social que se resume en un documento magno dentro de cada sociedad, cada estado, ¿no? Estamos hablando de la Constitución. Pero analizamos también a través de qué actúa el Estado. Ustedes tienen en su posesión las ayudas de la semana pasada. Díganme, por favor, en una respuesta rápida, el primero que responde y continuamos, a través de qué actúa el Estado. Los leo. Maylor, Carlos, Verónica, son los primeros en participar. Verónica dice a través de los servidores públicos, esas son las personas, pero el Estado funciona a través de... ¿Alguien más tiene alguna propuesta? Ayúdense con el material que les he compartido. Entidades públicas, sí, pero las instituciones, las entidades públicas actúan sobre un marco jurídico. Gracias, Neisser. Maelor nos están ayudando. Todo esto es conocido como la administración pública. O sea, ese Estado que busca el bien común funciona a través de la administración pública, que se materializa en las entidades, en las instituciones, con marcos normativos, con reglas claras que nos llevan a alcanzar fines en común, fines públicos. Y en lo que se conversó la semana pasada, llegamos a hablar del servidor. Primero hablamos del Estado, hablamos de la administración pública, pero esta solo es posible, como hace unos instantes lo dijo, a ver, lo dijo Verónica, a través de los servidores públicos. Entonces, el servidor es el enlace, es ese eslabón entre el Estado y la ciudadanía. Muchos hablan incluso de cara pública, ¿no? A cada uno de los aquí presentes nos deben haber dicho en algún momento que somos la cara pública de la entidad, porque interactuamos con la ciudadanía, ¿no? Todas estas decisiones institucionales se tienen que materializar en servicios que tienen que beneficiar directamente a la ciudadanía, generando, una palabra que utilizamos en la clase pasada es valor público. Entonces, ustedes respondan, ¿por qué decimos que el servidor público es el rostro del Estado? Gracias. A ver, ¿quién es L. Sase? Traten de poner su nombre para poder llamarlo por sus nombres, por favor. A ver, ¿por qué decimos que el servidor público es el rostro del Estado? Lo acabamos de decir. Respondan ustedes también con sus palabras en el chat. Recuerden que este curso se aprueba no solo por evaluaciones, sino por participación. La cara pública. Porque uno representa al Estado, pero porque estamos interactuando, ¿sí? Estamos interactuando con el público. O sea, ese eslabón, como les digo, ese punto de unión. Bien, eso conversamos la clase pasada, ¿sí? Entonces nosotros hemos podido comprender quién es el servidor público y cuál era su papel dentro del Estado. El día de hoy vamos a dar un pasito más en esta capacitación de 4 sesiones que espero les ayude no a descubrir un conocimiento nuevo, porque estoy totalmente seguro que ustedes lo conocen, sino que podamos integrar experiencias propias con lo que se pueda compartir en esta sesión, ¿sí? Entonces, igual que la semana pasada, voy a molestar a Liliana. A ver, un segundo, por favor, que acá tengo una pestaña que no me deja. Ahí está. La voy a llevar a la parte alta para que no me interrumpa la imagen. Liliana, ¿me escuchas, Liliana?
Sí, profesor, le iba a comentar que no puedo reproducir el video, no sé por qué. Me Ya, a ver, sale, pues, intentaré yo hacerlo. sí, a ver, cuando voy a la página me Ya, dice presiona suscribirse, pero no me sale nada de un video. ya. Ahí está ya. He dejado de compartir. Ahora ya cargó. ¿Cargó? Sí, A ver, veamos todos el video del día de hoy. ya, ya te lo voy a compartir. A ver, me avisan si se escucha, por favor. Voy a dejar mi audio encendido. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí, pero quiere que escriba 16. Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, sí. Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Este se oyó en 2005. Gracias, Liliana. Ya Está lo bien, podemos profesor. Me cortar. retiro. Ya dejo de compartir un momentito. ¿Sí? Intentaré compartir nuevamente yo mi pantalla. ¿Dónde estaba? Aquí estaba. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se logra ver mi pantalla? No, Mm, Ahora sí. ¿Ya se ve? Ya cargó. Perfecto. Gracias.
Gracias por el aviso. A ver, como les yo comentaba, a ver, 2 personas, si se escucha, está cargando. Perfecto, gracias. Gracias a aquellas personas que escriben y están al tanto y estamos atentos a lo que acontece, porque de esa manera lo que se pueda compartir aquí lo vamos a saber y vamos a estar claros de que todos estamos escuchando. Los videos que yo comparto tienen una relación directa con la temática en general. Ustedes recordarán el video de la semana pasada. Tiene que ver mucho con la voluntad de ayudar sin interés de por medio. El video de hoy día habla de integridad. Estamos hablando de valores que debe contener una persona que se dedica al servicio. Analicemos y reflexionemos sobre la vocación de servir y analicemos y reflexionemos sobre la integridad de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué nos convoca el día de hoy? Derechos y deberes y responsabilidades del servidor público. ¿Sí? Aquí vamos a abordar nosotros 3 aspectos fundamentales de la función pública. 1, los derechos, ¿no? 2, los deberes y un poco las responsabilidades y obligaciones que surgen del cargo que uno ocupa. Por lo general todos nosotros pensamos, hola, tan bonita. Tan gracias, no me veía hace tiempo así, gracias. Bueno, les decía que con frecuencia se piensa que el servicio público solo implica cumplir tareas y procedimientos, eso lo tratamos la semana pasada. Sin embargo, el ejercicio de la función pública nos exige un equilibrio entre garantías, obligaciones y rendición de cuentas, ¿no? Nosotros como servidores no solo representamos a la institución, no es un tema de imagen, también representamos valores, principios que sustenten la actuación del Estado. De nuestra integridad es lo que nosotros como Estado también proyectamos a la ciudadanía. Una de las razones por que nuestro Estado actualmente está en crisis y es mal visto el Estado, tiene que ver con sus actores. Nadie de ustedes me va a poder contradecir eso. Nuestros actores políticos, quienes administran el Estado, siempre están en constantes cuestionamientos, en muchas dudas. Acá dice, ¿qué quiere decir que es de su equipo que el personal Javier trabaje con él haciendo el inventario? Ya. No sé exactamente qué nos quiere decir CL6, debe estar comentando el video, sí, le agradezco bastante. En líneas generales lo que les comentaba es que el video lo que quiero es compartirles situaciones actuadas de valores que debemos cargar nosotros como servidores. Entonces, en esta sesión es un poco lo que tratamos es de comprender cuál es el ejercicio de la función pública, qué derechos implica, ¿no? En qué consiste nuestros deberes, nuestras obligaciones, cómo debemos orientar nuestra conducta y las responsabilidades que derivan de nuestros propios actos. Y como siempre, nosotros tenemos un objetivo para la sesión y voy a pedir, como en la oportunidad pasada, que alguien gentilmente pueda leernos el texto en azul del objetivo de la sesión, que lo tenemos en el sílabo. Un voluntario, por favor. ¿Puedo ser yo? Buenas noches. Gracias. Gracias, Mayra. Ok. A ver, objetivo de la sesión, ¿es cierto? Identificar los derechos, obligaciones, prohibiciones y responsabilidades que regulan el desempeño de los servidores públicos, fortaleciendo una actuación ética, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía. Mayra, Idea fuerza, una idea de fuerza, Dizzy, coméntala, por favor. ¿sí? Idea fuerza. La confianza ciudadana en el Estado depende en gran medida
de la conducta de quienes ejercen la función pública. Mayra, gracias. Esa idea fuerza se desprende justamente del objetivo de la sesión y lo que les comentaba, ¿no? El que nosotros tengamos una imagen negativa quizás de nuestro Estado tiene que ver con estos últimos gobiernos, estos grupos políticos que han administrado el Estado en los últimos 10 años, ¿sí? Y uno puede decir, este grupo político efectivamente es bien incierto, no sabemos quién es realmente quien actúa con probidad, quien actúa en el marco de la ley, quien actúa en beneficio de todos y quién no lo hace. No tenemos ciencia cierta, estamos en un mar abierto. Como dicen, tenemos indicios y sospechas, pero no tenemos certezas. Y en este mundo no podemos emitir opiniones, comentarios o palabra alguna sobre certezas que no existen. O sea, no tenemos certeza de algo, no debemos decirlo, es lo correcto, es lo políticamente correcto. A veces, en un mundo tan oscuro como en el que nos movemos, y no estoy hablando de solo mi país, nuestro país, estoy hablando de todos en general en el mundo, la teoría de la relatividad nunca la vi tan bien aplicada en estos tiempos, ¿no? No sabemos quién es el bueno, quién es el malo de la historia. Partimos de deseos propios para decir, este es el bueno, este es el malo, pero cuando objetivamente aterrizamos lo que vemos, nos damos cuenta que sí, efectivamente, cada uno vela por sus propios intereses y en ese proceso atropellar, aplastar a otro, no lo dudan, ¿cierto? Bien, tenemos ese objetivo para esta sesión. Como en la sesión pasada, este objetivo se desprende en ejes temáticos y cada uno de esos ejes temáticos se convierte en un objetivo que es el que vamos a desarrollar, ¿sí? Uno de estos objetivos es reconocer los principales derechos del servidor público. Y estos derechos no son derechos dichos abiertamente porque se nos ocurre. Tienen un sustento normativo, ¿sí? También vamos a identificar los deberes funcionales que orientan a la actuación pública, que también está regulado. Vamos a distinguir las prohibiciones o incompatibilidades aplicables al ejercicio de la función pública. Vamos a reconocer situaciones que puedan generar conflictos de intereses. Y aquí, en esta sesión, no solo vamos a hablar de la ley Servir, hay otras leyes que se complementan y, entiéndanlo, y quiero que por favor lo veamos de ese modo, nos fortalecen el trabajo. La existencia de una ley no debemos entenderla como un elemento restrictivo de lo que nosotros debemos hacer o actuar. Debemos entender que la ley nos fortalece para que nuestra labor cumpla la finalidad, que a lo largo de todas estas 4 sesiones siempre los voy a repetir. Nuestra finalidad es el buen servicio al ciudadano. Vamos a comprender las responsabilidades administrativas, civil y penal, y vamos a analizar un poco las consecuencias derivadas del incumplimiento funcional. Gracias, Verónica. Entiendo con estos cambios, con este cambio de clima, es bastante difícil mantener la salud. Yo mismo en estos momentos no estoy muy bien al 100%. Lo bueno de la virtualidad es que uno puede, desde lo cálido del hogar, poder dictar una clase, ¿no? En el diagrama se presenta la relación de estas... Maestro, ¿puedo hacer una opinión? Por favor, te concedo el micrófono, dime. Gracias. Bueno, estoy entrando por primera vez y estoy escuchando su participación. También, pero la situación que servidor público, como una oportunidad, o le dijo en una película Cantinflas, es servir
al público o es estar para atender a la persona que está atrás de un escritorio, adelante de un escritorio. Pero muchos funcionarios públicos ya con su poder, ellos se sirven del pueblo, más nos sirven a nosotros. Por ejemplo, nosotros que somos docentes, yo soy docente, y veo muchos colegas que ahora que ya están nombrados, ya no hacen nada por la educación. Siguen repitiendo el mismo cuaderno que le enseñaron al tatarabuelito, al abuelito, al papá, al hijo, sigue el nieto. ¿Y quién? ¿Quién vela por esos niños del futuro? Yo no entiendo, francamente, yo soy nuevo en educación, pero me entristece al ver que tantas personas que tienen 20, 30 años en educación hacen poco o nada por la educación. Y me voy a una instancia mayor, UGEL, DRE, igual modo. Ellos están sentados en sus escritorios, no dan capacitaciones, no existe una supervisión. Si van a supuestamente a supervisar a observar, simplemente van, toman la foto, firman un documento y ya está, ya cumplí. Ellos dicen ya cumplí, mas no ejercen una función. Gracias. Gracias, Luis, ¿cierto? Lo que acabas de exponer, Luis, es justamente la esencia de lo que vamos a poder conversar y trabajar ahora, que vivimos en una realidad. Buenas noches. Edwin, Uy, vamos ya escucho ya para la ¿pueden reunión. por favor apagar los micrófonos para continuar? A ver, hay una realidad a la cual nos enfrentamos cotidianamente y es un poco tenemos que medirnos por los intereses de los individuos. Hay lo que se considera en las ciencias sociales, en la sociología básicamente, como anomia social. Es cuando vemos en la sociedad que cada quien actúa por sus propios intereses, que ya no nos interesa el bien común y pensamos en el bien individual. Pensamos en el bien individual, ¿sí? Lo que debemos tratar nosotros como servidores, y la razón por la que todos nos encontramos aquí, es porque yo estoy seguro que ustedes tienen la voluntad de compartir lo que Luis nos ha compartido, de analizar los elementos que se van a exponer y mejorar nosotros como servidores. Lo que Luis ha declarado no es falso. ¿Y cuál es el impacto que se tiene? ¿Y cuál es el impacto que se tiene con un mal servicio? En la clase pasada nosotros hablamos de los diferentes regímenes que existen de los servidores, ¿no? Todos somos servidores públicos y como bien dijo Luis, nos debemos dedicar a servir al público, ¿sí? Y debe obtener un resultado, un beneficio, tiene que haber un valor público, un resultado que beneficie. Hace unos días estuve con un amigo, docente él, especialista, investigador en materias educativas, y me estaba mostrando cuadros tristes de nuestra realidad educativa, sobre comprensión lectora y sobre razonamiento matemático. Nosotros, a nivel nacional, en el nivel secundario, los niños, nuestros niños adolescentes, no alcanzan a tener el 30 o 40% no alcanzan a comprender lo que leen. Y en el razonamiento matemático es más crítico porque ni 10 ni 15% alcanzan a comprender operaciones básicas. Lo que Luis nos refirió es el resultado justamente de los servidores que no tienen vocación, que estuvieron detrás del bien individual, asegurar el beneficio individual, el beneficio propio,
sin ponerse a pensar la responsabilidad que tenían sobre nuestros niños, nuestros adolescentes, sobre la ciudadanía en general, en la que estamos obligados a brindar ese valor público. ¿Cierto? Bien. Entonces, vamos a empezar, para no llegar al punto de lo que acaba de exponer Luis y lo que yo también he compartido, que son más que con los deberes, vamos a hablar primero sobre los derechos del servidor público. ¿Sí? Vamos a tratar de reconocer esos derechos que garanticen las condiciones dignas, motivación y un desempeño ético y eficaz. A ver, es muy cierto, yo trabajé en un proyecto educativo en Chincha, Alto Larán, Chincha Baja, si recuerdo, en Alto Larán y Chincha Baja, en la misma Chincha Alta. Y una de las cosas que me sorprendía mucho, era ver que profesores de escuela pública tenían cierto comportamiento, para decirlo en términos bastante razonables, no tan comprometidos con la enseñanza. Y algunos de esos mismos profesores, por una cuestión de necesidad, eso no se puede evitar, cuando hay necesidad uno quiere conseguir otros trabajos, enseñaban en escuelas particulares. Y la calidad del servicio que brindaban en las escuelas particulares era superior, el mismo individuo era superior a lo que brindaba en la escuela pública. Y la escuela pública le brindaba no solo remuneración, sino seguridad social, salud, pensión, todo un aparato estatal en beneficio del docente. Y la entidad particular le pagaba muy por debajo de lo que ganaban como docente en el ámbito público, y los niveles de presión eran mayores. Algunos decían, no, es que como es privado, si no estás dando la talla, te retiras. Situación crítica que se presenta del mismo individuo, y lo he visto en carne propia, no les estoy contando algo que he leído, algo que lo he visto. Era mucho más joven cuando veía eso, pero ha quedado registrado en mi retina, como se dice. Y esos docentes tenían derechos en el ámbito público. Y uno se pregunta, ¿por qué existen los derechos del servidor público? ¿No? Los leo. A ver, sus comentarios al respecto. ¿Por qué existen los derechos del servidor público? Esos derechos están dentro de la ley, la 357, la ley de servir, en el artículo 35, lo hacen exactamente. Pero los leo. ¿Alguien me puede decir, por favor, por qué existen esos derechos del servidor público? Véanse a sí mismos. ¿Por qué tienen ustedes los derechos? ¿Por qué creen que deben tener esos derechos? Ya, gracias. Barturen, Rosario nos dice, para proteger al servidor. Neisser nos dice, tiene que existir un equilibrio para poder regirse a un funcionario. Neisser, a lo mejor puedes comentar un poco en qué consiste ese equilibrio. Estábamos preguntando por qué existen esos derechos del servidor público. Rosario nos dice para proteger al servidor. ¿Es solo para protegerlo? Hay que entender, hablemos por nosotros mismos, mirémonos a nosotros, no miremos al servidor público como un abstracto que atiende en una entidad pública. Veamos nosotros mismos. ¿Creen ustedes que nosotros podemos trabajar bien si no tenemos condiciones dignas
y adecuadas, ¿creen ustedes que podamos brindar un buen servicio? Claro, es justamente garantizar nuestras condiciones laborales para trabajar con dignidad, en condiciones indignas, en condiciones inadecuadas, no se puede prestar un buen servicio. Tenemos un estado, nos permiten activar, no permiten activar mi audio. Luis, sí, vamos a ir desarrollando y yo les voy a dar un espacio, Luis. Si pudieses escribir es mejor. De ese modo podemos ir avanzando con la clase, porque corremos el riesgo de quedar en una conversación o en una exposición. No estamos limitando la exposición, van a ver el espacio. Pero si tienes alguna idea que compartir, por favor, compártela por escrito y yo la leo. ¿Sí? Esas condiciones que nos dan dignidad van de la mano con las exigencias propias del Estado. El Estado nos exige profesionalismo, eficiencia, que tengamos responsabilidad, ¿sí? Pero para poder lograr ello, también tiene que garantizarnos condiciones. La ley Servir trata justamente de ello, reconocer los derechos relacionados con la remuneración, la capacitación, la seguridad, la salud, el trabajo, la igualdad de oportunidades, lo que justamente Luis desde el ámbito de la educación está demandando, ¿no? El servidor también tiene derecho a la capacitación para servir al ciudadano. Es correcto, justamente la ley Servir lo contiene. Existen para protegernos por si hay presiones políticas, resguardan nuestra dignidad. Es correcto. Eso es correcto. Y es necesario, desde mi punto de vista, un marco de seguridad de parte del trabajador. Que un trabajador esté nombrado, que un trabajador tenga un contrato CAS de indeterminado, que esté nombrado por las normas o los regímenes que aseguran, que le dan seguridad, es un gran beneficio no solo para el trabajador, sino que en mayor seguridad nosotros tenemos la tranquilidad de brindar servicio, darnos de lleno al servicio, porque no estamos preocupados por la inestabilidad, no estamos preocupados por la precariedad. Tener las condiciones a nosotros nos garantiza que podamos darnos de lleno. El ejemplo que pone Luis es que profesores que mientras no tenían contrato seguro se rompían la espalda trabajando y una vez que consiguieron el beneficio, adiós, hubo un retroceso. Entonces uno piensa, ¿de verdad el beneficio, la estabilidad, la seguridad conviene, vale? Hay ideologías ¿no? en las que consideran que el humano avanza en tanto más presión tiene, pero sabemos que detrás de ello también hay intereses de no darle seguridad a trabajadores para que puedan prosperar sin ningún tipo de presión sobre su empresa. Y hay una diferencia entre la empresa, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Esas distinciones tienen que estar claras, pero acá estamos hablando del Estado. Entonces, esos derechos no deben significar privilegios, simplemente son garantías para que nosotros podamos asegurar un excelente servicio. Derechos, derecho a una remuneración digna, a un descanso vacacional, a capacitarse, como bien lo han escrito, ¿sí? Lo ha escrito CL Sase. ¿Puedes decirme tu nombre, escribir, por favor, para poder mencionarte con tu nombre? Seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? No solamente es un derecho, sino que incluso está técnicamente respaldado. Todos los días nos protegemos con equipos conformados por nosotros mismos, por los trabajadores, para darnos seguridad y salud. Defensa y debido procedimiento frente a situaciones adversas, igualdad de oportunidades, desarrollo profesional y esta es para mí la parte más importante, ¿no? Que nuestra labor, que nuestro trabajo no sea, no interrumpa mi desarrollo familiar.
Tiene que haber un equilibrio entre mi trabajo y mi desarrollo familiar. No es justo, ¿sí? Muchos jóvenes lo hacen, se abocan de lleno al trabajo, se dedican de lleno al trabajo, trabajan 14 horas al día y olvidan que tienen una vida, que tienen una familia. Y hay jóvenes que son padres y necesitan verse con sus hijos. En mi caso, mis hijas ya están mayores, se valen por sí mismas, pero yo vivo con mis padres. Se invirtió el tema. Antes yo era el hijo protegido, ahora mis padres son los niños protegidos. Y yo paso momentos agradables con ellos todos los días. Tengo un trabajo en donde cumplo un horario, dentro de ese horario desarrollo todas mis labores y posterior al, a las labores yo acudo a mi hogar y me encuentro con mis padres y disfruto de su compañía y tratamos los tres de hacer amena la relación nocturna, que es el momento en el que nos encontramos, o los fines de semana. Ese equilibrio de entre el trabajo y la familia es un derecho a desarrollarte no solamente en el nivel profesional, a desarrollarte en el nivel familiar. Siempre reflexiono con muchos trabajadores y les digo algo que a ustedes les puede sonar algo duro. El día siguiente en que ustedes cesen de un trabajo, muchos los van a recordar. A la semana, algunos los van a recordar. Al año, posiblemente alguien los recuerde. Y en el tiempo, simplemente nunca existimos. En oposición a ello, el día en que yo me vaya de este mundo, hasta el último miembro más joven de mi familia me va a recordar hasta el día en que se vaya también esa persona. Ese bebé, ese niño, me va a recordar hasta el día en que se vaya de este mundo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que la familia nunca te olvida, siempre te tiene presente, siempre te conmemora porque te ama. En el trabajo, ¿cuál es esa frase? Todos somos necesarios, nadie es indispensable. ¿Sí? Acá Verónica nos dice, sí, el mismo texto que había puesto hace un rato. Entonces, tenemos ahí los derechos, ¿no? Los derechos no son privilegios, simplemente son garantías para un adecuado cumplimiento de la función pública. Revisen en la ley, la 30057, la ley Servir, en su artículo 35, y ahí vamos a encontrar nuestros derechos. Todos estos derechos lo que buscan es generar condiciones que nos favorezcan para brindar un servicio público eficiente, profesional, respetuoso con la dignidad humana. Si nosotros somos tratados dignamente, vamos a proyectar ello. O sea, nosotros, adecuadamente protegidos, vamos a estar en mejores condiciones para brindarle a un ciudadano un servicio de calidad. Pero así como hay derechos, hay deberes funcionales. Estamos hablando del servidor público, no solamente de un ciudadano. Nosotros los servidores públicos tenemos funciones y esos deberes funcionales protegen, o los derechos protegen al servidor, los deberes protegen el servicio. Orientan la conducta
Estas obligaciones cada uno de nosotros las debe cumplir y las debemos cumplir en el ejercicio de nuestras funciones para poder garantizar una actuación eficiente, ética y que siempre se oriente al interés general, el bien común. Estas normas que nosotros, por las cuales nosotros nos regimos, y lo comentamos en la clase pasada, no necesariamente la ciudadanía tiene que conocerlas, ¿sí? Pero ellos sí no deben necesariamente saber la norma, no tienen la obligación de conocerla, pero sí deben disfrutar de los beneficios que ella otorga cuando nosotros brindamos el servicio. El Estado nosotros lo construimos diariamente a través de nuestras acciones. La gente no se lleva un recuerdo de la entidad, se lleva un recuerdo de la persona que lo atendió. Cumplir nuestros deberes no debe estar solo en mérito a las exigencias legales que existen, sino que debe presentarse como una manifestación concreta de nuestro compromiso con la ciudadanía. Allí les pongo reflexión. Los ciudadanos no evalúan al Estado por sus normas, sino por el comportamiento de quienes lo atienden. Deberes funcionales del servidor público. La ley del servicio civil establece un conjunto de obligaciones que todo servidor debe cumplir, ¿no? O sea, en cumplimiento en el ejercicio de nuestras funciones. Hay que atender diligentemente a las personas. Hay que privilegiar el interés público por encima de nuestros intereses particulares. Paralelamente, tenemos que cuidar los recursos del Estado. El Estado nos pertenece a todos los ciudadanos de un país. Nuestra actuación tiene que ser imparcial. Tenemos que ser neutrales políticamente. Y cuando vemos irregularidades, tenemos la obligación de denunciarlas. La información que manejamos nosotros, tenemos que protegerla, perdón, someterla a reserva. Tiene que estar protegida nuestra información. Y lo que están haciendo ahora, capacitarse, entra dentro de ese círculo de mejora continua. No solamente mejoro los procesos, no solamente mejoro los procedimientos, no solamente mejoro la infraestructura, no solo mejoro los equipos, no solo me modernizo. Yo, como servidor, me capacito, mejoro, soy parte de la mejora continua. Entonces, todos estos deberes que les acabo de narrar reflejan que nuestro servicio público está cargado de responsabilidad, ¿ya? Que nuestro Estado es responsable con la ciudadanía y la ciudadanía confiará. El ejemplo más duro que le puede dar, o sea, mejor dicho, el golpe más duro que le puede dar la ciudadanía al Estado es lo que está sucediendo hoy por hoy con nuestras elecciones. Nuestro país está dividido en dos mitades en este momento y dependiendo del resultado, una mitad no va a creer en el resultado. Esa desconfianza de nuestras instituciones es una bofetada a la función del Estado. Lo que le estamos diciendo al Estado es, no te creo. Trasladémoslo a la relación personal. ¿Cómo nos sentimos cada uno de nosotros cuando nuestro hijo, nuestra hija nos mira y nos dice, no te creo?
Hola, interferencia, ya. ¿Sí? Ese es el peor castigo que le puede dar la ciudadanía al Estado. No creerle, no confiar en lo que el Estado está obligado de brindarnos. Hemos visto derechos, hemos visto deberes, pero hay que mirar también qué prohibiciones e incompatibilidades tenemos. ¿Por qué existen las prohibiciones? Hay una ley, la 27815, el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Más allá de reconocer derechos y deberes, que están todos dentro de un marco jurídico, hay prohibiciones e incompatibilidades para proteger la integridad de la función pública. Esas restricciones que existen están en el marco del ejercicio del poder público, que nos exige imparcialidad, transparencia y objetividad. Toda la ciudadanía debe tener claridad, ¿ya? Debe estar cierto de que nuestras decisiones como servidores están en función al interés común, están en función a llegar a beneficiarlos a ellos. Por esto que nuestras conductas tienen que ser siempre observadas y vigiladas, no tener un impacto negativo en el uso de los bienes públicos, favorecimientos indebidos, tanto a personas en contrataciones de lo más obscuras, como en la relación que uno establece con las empresas ahora que se promueve mucho la tercerización, los servicios, ¿no? Esa obtención de beneficios personales o desarrollar actividades que son totalmente incompatibles con el cargo que desarrollamos están prohibidas, están reguladas. Entonces, estas prohibiciones no están buscando limitar de manera arbitraria la actuación de un servidor, sino que lo que busca es lo que les estoy diciendo respecto de la imagen que debemos proyectar, es generar la confianza de las instituciones. ¿Cuáles son esas incompatibilidades? Hay una cadena lógica que he tratado de graficarla allí, ¿sí? Que empieza desde el servidor, va aterrizando a la función pública para que ésta se desarrolle correctamente, con imparcialidad, con total ausencia de favoritismos. Ustedes saben que la imparcialidad favorece a la transparencia. O sea, yo no puedo, imparcial quiere decir que no soy de una parte, no tengo parte. Y el no estar de una parte, de un solo lado, le genera seguridad, tranquilidad, confianza a las personas, porque el ser imparcial te muestra transparente. Cuando nosotros dejamos de ser imparciales y empezamos a actuar con favoritismos, toda credibilidad se pierde. No basta actuar correctamente, no basta actuar correctamente. Tenemos que evitar situaciones. Estos días he estado representando al director de la unidad orgánica donde trabajo en un proceso de auditoría interna de cara a una auditoría externa que se nos viene. Y me reunía previamente a la auditoría con los servidores, un poco para explicarles hacia dónde tenemos que trasladar o llevar cada una de las actividades, ¿sí? Todo tiene que aterrizar
dentro de un marco normativo. Nosotros tenemos que explicar las cosas sobre la base de procedimientos, procesos y respaldos normativos. El ampararnos en una base normativa, el actuar sobre la claridad de la norma, a nosotros nos evita generar dudas. Y si a eso le sumamos una actuación como la del joven del video, con integridad, ustedes tengan por seguro que la sociedad en su conjunto va a confiar. ¿Mm? Conflicto de interés. Estamos en el eje temático número 4 ya. Deberes, derechos, prohibiciones, conflictos de intereses. ¿Y qué son los conflictos de intereses? Un conflicto de interés se va a presentar cuando hay un interés personal, ¿no? Un personal, familiar, económico, particular, nuestro, en oposición al interés común. ¿Sí? Utilizar nuestra condición, nuestro cargo, el poder que tenemos para el beneficio común. Que haya conflicto de interés no necesariamente se tipifica o se tiene que entender como corrupción. Lo que tenemos que tener es claro que existe un conflicto de interés y en ese momento tomar las acciones correctivas para que no tenga un impacto y no genere desconfianza. ¿Sí? Si nosotros identificamos, nosotros incluso hasta declaramos nuestros intereses, la declaración de intereses que se conoce y está regulada, ¿no? Estamos siendo transparentes. Pero cuando existe la posibilidad de que ese interés privado interfiere en la decisión pública, entonces ahí hay que tomar las medidas necesarias. Cualquier afectación, así, cualquier afectación por eso en la función, en la objetividad que podamos proyectar, hace perder la confianza ciudadana. Y nosotros debemos estar preocupados por no romper esa confianza ciudadana. ¿Y cómo prevenimos esos conflictos? Fundamentalmente poniendo las cartas sobre la mesa. Hay que ser transparentes. Hay la declaración de intereses, eso está regulado en la ley 31.22.7, ¿sí? Hay que abstenerse mil disculpas, se entremezclan las llamadas, a ver, ¿sí? Hay que someterse a la supervisión institucional. A ver. Ya. Mil disculpas nuevamente. Hay que someternos a la supervisión institucional. Cuando nos sometemos a una supervisión, siempre tenemos que mirar, recuerdan que les decía, la ley nunca tenemos que mirarla como un elemento restrictivo, como algo que nos pone barreras, que nos pone límites, sino veamos a la ley como un instrumento que nos fortalece para poder ejercer nuestras funciones de manera correcta. Cuando yo me someto a una supervisión, me estoy ayudando a que bajo determinados parámetros midan mi rendimiento, midan mi trabajo, vean la transparencia de mi trabajo. Fortalece solamente, se los pongo de un ejemplo bien claro, yo les hablo de que la ley fortalece. El único que le teme a la ley es el criminal. Aquel que está constantemente infringiéndola, ese es el que le teme a la ley, porque sabe que detrás de la ley hay un poder completo del Estado que lo va a sancionar y le puede privar hasta la libertad.
Pero aquel, como nosotros, que vivimos en transparencia, no tememos a la supervisión, todo lo contrario, sabemos que eso nos fortalece. Y obvio, tenemos que actuar éticamente. ¿Qué responsabilidades administrativas, civiles y penales acarrea nuestro comportamiento? A ver, Francisco, a ver, Luis, tenemos más defensores de nuestros derechos, pero no observadores de nuestros deberes. Linda frase, Luis. Linda frase. Tenemos más defensores de nuestros derechos, pero no observadores de nuestros deberes. Y eso tiene que ver con lo que la propia sociedad cuestiona y critica, ¿cierto? Hablamos de derechos humanos, de violación de derechos humanos, estamos constantemente defendiendo y protegiendo a aquel que infringe esa norma, ¿cierto? Y no estamos velando constantemente por el cumplimiento de nuestros deberes de una manera razonable. Gracias, Luis. Tu frase me gustó mucho. Francisco Guzmán dice, desde el momento en que se pierde la imparcialidad, consciente del conflicto de intereses evidente. Ya no es transparente, es el inicio de la corrupción. Gracias, Francisco. Lo dice de manera muy clara. Es una, son dos caras de una misma mano, de una misma hoja, ¿no? O sea, por acá actúo con imparcialidad, perdón, con parcialidad, me coludo a cometer actos impropios. Acá está la corrupción, es la misma cara, ¿sí? Recae en ello. Entonces, esa responsabilidad del servidor público responde, ahí mismo lo dice, por las consecuencias, el servidor tiene que responder por las consecuencias de sus actos cuando incumple las obligaciones funcionales, tanto administrativa, civil o penal. Hay niveles, dependiendo del grado de actuación, del incumplimiento de la función. Todas las personas que ejercemos funciones públicas debemos responder cuando no cumplimos con nuestras obligaciones, porque ello sí o sí nos va a generar consecuencias. La responsabilidad constituye uno de los pilares fundamentales del Estado. Trabajar en el Estado, se los digo honestamente, es un acto de valentía. Cada acción que nosotros desarrollamos nos pone en esa posición de asumir la responsabilidad. Pero no solamente la responsabilidad de que voy a hacer mi trabajo, sino que es que tengo que afrontar y tomar decisiones. Y siempre vamos a estar expuestos a situaciones críticas cuando en el ejercicio de nuestras funciones incurrimos en alguna falta. Puede ser voluntaria o involuntariamente. Ustedes van a conocer a muchos servidores públicos que están ajenos a todo. Surge una nueva iniciativa para poder lograr algo en la entidad y no quieren participar. No solo porque es más trabajo, sino porque es responsabilidad. Y si sucede algo que no estaba bien, tienen que asumir la responsabilidad. Por eso es que pocos se aventuran a las iniciativas. Es más fácil decir, a mí me han contratado por A, B y C. Y solo hago A, B y C. O esa famosa línea, ¿no? Y lo que el jefe me pida. Siempre en el marco de el nivel profesional que se maneja la persona. Pero no se dan cuenta que es un limitante. Vivir con el temor de la responsabilidad administrativa nos limita como personas, como profesionales, y no nos atrevemos a hacer cosas. No nos atrevemos.
A veces dudamos hasta de nuestras propias capacidades. Pero yo les digo, si ustedes confían en ustedes, si ustedes se sienten capaces, no deben temerle. Por eso le digo, es un acto de valentía. Mayra nos dice que pese a contar con una buena formación profesional, no se atreven. Esta Mayra, Mayra dijo las tres palabras mágicas, no se atreven. Yo les comento de mi experiencia personal. Yo en todo ambiente laboral al que he llegado, siempre he tenido que aprender algo. Ustedes saben que soy historiador. El historiador cumple tres funciones: producción, reproducción y protección. Producción de historia, ¿no? Investigación. Reproducción es enseñanza, y esa es la razón por la que tengo una maestría en educación. Y protección del acervo documentario, porque los documentos son la fuente del historiador. Por eso es que yo soy especialista en gestión documental y archivo. ¿Sí? Esas son las tres funciones del historiador, ese es el ámbito de labores del historiador. Sin embargo, yo he trabajado en el Tribunal de Transparencia y aprendí todo lo que está relacionado en el marco de la ley 27806, la ley de transparencia. Trabajé en la Dirección de Conciliación y Resolución de Conflictos y me atreví a estudiar y hacerme conciliador básico y de familia. No lo ejerzo porque estoy dentro de la propia entidad que es el ente rector. Hay un conflicto de interés, no puedo ser conciliador en el espacio que regula, es el ente rector de la conciliación, porque la Dirección General, la Dirección de Conciliación está dentro de la Dirección General de Defensa Pública. Pero lo sé, lo aprendí, me formé, me atreví. Y gracias a ello, dentro de la dirección puedo contribuir, colaborar y ayudar a mis pares en la dirección de conciliación para desarrollar actividades diversas. La docencia la he ejercido fundamentalmente en escuelas de arte, en Bellas Artes, en la Escuela Nacional Superior del Folclore. No bailo a nivel profesional como bailan esos jóvenes, pero es maravilloso verlos y uno aprende cosas impresionantes. Igual, no dibujo ni pinto, aunque me gusta muchísimo, como lo pintan los artistas egresados de Bellas Artes, como lo es mi hija, por ejemplo, que dicho sea de paso, el día de hoy cumple añitos, 28 añitos cumple mi hijita, una bebé, restauradora y conservadora de Bellas Artes. No le temo a aprender a mis 57 años, a arriesgarme, a asumir la responsabilidad. Porque si hago las cosas bien, hago las cosas correctas, y en el marco de mis creencias, siempre bendecido, no pueden salir las cosas mal, por lo menos hasta ahora no me han sucedido las cosas mal. Entonces la responsabilidad constituye uno de los pilares fundamentales de un Estado, el Estado democrático en el que vivimos, ¿no? Eso garantiza el poder público. Honor dice Croa. Ah, bendiciones para Suiza, gracias Verónica. Qué linda. Honor escrito Croa, no sé qué significa Croa, a lo mejor son las iniciales del nombre, ¿no? Nuestro sistema jurídico reconoce distintas formas de responsabilidades, ¿no? Y esas responsabilidades son, como les vuelvo, como está escrito allí, ¿no? La administrativa, la civil, la penal. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que atravesar por esas experiencias y no sentir que el mundo se va a acabar porque uno atraviesa esas experiencias, sino que son parte de. Yo les pongo el ejemplo más duro
que tiene las responsabilidades de un servidor. Y aquí hablamos de la vida. Nosotros tenemos unas instituciones castrenses, policías y militares que nos protegen, o esa debiera ser su función, protegernos. ¿Sí? Y esas personas arriesgan la vida por nosotros. Ellos cuando asumieron ser parte de esas entidades castrenses, decidieron justamente poner la vida en beneficio de la sociedad. Miren, tamaña responsabilidad. Aquí, en esta siguiente lámina, les voy a presentar los tipos de responsabilidades que les estaba comentando, ¿no? Tienen la responsabilidad administrativa, que es básicamente por incumplir los deberes funcionales o infringir el régimen, ¿no? El régimen disciplinario. En esas responsabilidades administrativas uno puede tener amonestaciones, suspensiones o destituciones, dependiendo de la gravedad y lo que el proceso administrativo determine. Cuando hay una responsabilidad civil, hay la obligación de reparar daños ocasionados al Estado o a terceros, ¿sí? Indemnizar, reparar económicamente. Y cuando hay una responsabilidad penal es porque hay una comisión del delito, que están tipificados en la norma y que solamente encajan en la administración pública, como es el cohecho, el peculado o la colusión. Una misma conducta puede generar simultáneamente distintos tipos de responsabilidad. Una misma conducta. No es que para una sanción administrativa hay un tipo de conducta, para la civil otra y para la penal otra. La misma conducta nos puede llevar a ese nivel, ¿no? A caer en esas responsabilidades. ¿Y cuáles son las consecuencias del incumplimiento funcional? ¿Qué cosa es lo que va a pasar si incumplimos los deberes funcionales? Ese incumplimiento no afecta únicamente al servidor que está involucrado. A veces creemos que la sola acción de un individuo involucra a ese individuo. No, tiene colita, arrastra, jala. No solo afecta al individuo, afecta a la institución propiamente. Puede tener un impacto totalmente negativo a la ciudadanía y con seguridad les puedo asegurar que siempre es así, ¿no? Entonces la sociedad no confía, no cree, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la conducta, como ya lo he referido, podemos recibir sanciones disciplinarias, como es la amonestación, la suspensión, ¿no? Si hay daños económicos, ya surge la obligación de reparación civil, ¿no? Y en casos más graves, ya tipifican como delitos. Eso ya lo acabamos de ver. Entonces, debemos constantemente actuar sin miedo, actuar con probidad y siempre estar claros de las consecuencias de los actos que cometamos voluntario o involuntariamente mal. Cuando está de por medio de la vida es más crítico, ¿cierto? Ustedes recuerdan en el Hospital Sabogal, años atrás, una persona que fue a hacerse atender por un mal en una pierna y le amputaron la otra pierna. Un error, ¿no? Garrafal, terrible, con un impacto en la calidad de vida de esa persona. Hemos conversado que si bien es cierto existen distintos regímenes, los policías, los militares, los docentes, el personal médico, nosotros, los servidores públicos, bajo la ley de servir,
Tenemos responsabilidades y asumimos eso. Vamos a plantearle algunas preguntas y quisiera que por favor me ayuden a responderlas. Una situación que le estoy poniendo allí como ejemplo. Aquí los estoy leyendo, los estoy leyendo. Un servidor utiliza recursos institucionales para fines particulares durante su trabajo. ¿Qué deber está incumpliendo? A ver, díganmelo, por favor. Escríbanlo. Un servidor utiliza recursos de la entidad para fines particulares durante su jornada laboral. Díganme ustedes, ¿qué deber está incumpliendo? Los leo, la sesión está siendo grabada, sus respuestas están siendo registradas y van a tener un impacto positivo en su calificación. De las 52 personas, uno que responda. ¿Qué deber se está incumpliendo en esa situación? ¿Cuál es el deber del servidor que lo está incumpliendo? Debe custodiar y hacer uso correcto de los bienes públicos. Gracias, Francisco. Eso inclusive lo firmamos cuando empezamos a trabajar en la entidad, firmamos un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo de protección de los bienes, ¿cierto? De las responsabilidades que tenemos. Se incumple el deber de actuar con probidad, eficiencia y dedicación al servicio público, utilizando adecuadamente los bienes y recursos de las entidades para el cumplimiento de sus funciones. Gracias, Jocelyn. Ha sido más extensa, bastante clara. Existe una prohibición que se ha vulnerado. ¿Qué prohibición es? Está ahí en lo que acaban de escribir ustedes, pero yo lo vuelvo a preguntar. ¿Qué prohibición es la existente que el servidor ha vulnerado? Peculado de uso, ¿ya? Cuando hablamos peculado de uso, ¿a qué nivel de responsabilidad nos estamos yendo? Ustedes mismos respondan. Ya, se ha vulnerado no hacer uso de los bienes de la institución para fines no laborales, ¿cierto? No cumple sus funciones, mal uso de los bienes del Estado, usar los bienes del Estado para su beneficio, vulneración ética, se vulnera la prohibición de usar bienes. Perfecto, Jocelyn, gracias. Muy clara, ¿no? Recursos, tiempo, instalaciones de la entidad pública para fines personales ajenos al servicio público. Eso ya está, sí, clarísimamente tipificado. Puede existir responsabilidad administrativa, pese a que por acá ya han tipificado otro acto doloso, ¿no? Peculado de uso habla. Y esto será simplemente responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal. ¿Qué responsabilidad existe ahí? Ustedes respondan. Administrativa, civil y penal. Francisco abordó a las tres. Enrique se va de frente a la más grave, que es la penal, ¿sí? Pero efectivamente, lo que pasa es que esto se somete a un procedimiento, a una evaluación. Y en ese procedimiento se determina el nivel de la sanción. Y eso va a llevar a una amonestación, una suspensión, una destitución y abrirle un proceso judicial, ¿sí? Administrativa civil, dice Julio. Miren, ustedes están respondiendo prácticamente la sesión del día de hoy. Hemos tratado deberes, derechos, responsabilidades, ¿sí? Obligaciones.
Las láminas las tienen en el Classroom, revísenlas, hacen las referencias de las normas, pero básicamente no se han dado cuenta de un detalle, que todo esto tiene un impacto real en nuestro actuar cotidiano. Y la norma, siempre mírenla como nuestro escudo protector que nos fortalece. Nos fortalece. La norma es la que nos ayuda a desarrollar de mejor forma nuestras labores. Vamos a hacer una reflexión final. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? ¿Qué estoy viendo acá? A ver. El servicio público nos exige, ¿no? Equilibrio. Equilibrio entre nuestros derechos, nuestros deberes, nuestra integridad y nuestra responsabilidad. A ver, Francisco nos comenta, él dice que es una responsabilidad administrativa porque hace uso indebido del bien público, civil porque está causando daño al Estado y penal porque está tipificada en el Código Penal como uso en el beneficio particular. Gracias, Francisco, por la aclaración. Nos está ayudando bastante el por qué abarca los tres tipos de responsabilidad. ¿Sí? Los pilares del servicio público, en mérito a lo que hemos conversado ahora, son los derechos que protegen, que nos protegen a los servidores públicos, los deberes que orientan nuestra conducta y afinan el ejercicio de nuestras funciones, las prohibiciones que previenen de riesgos o irregularidades, la integridad que fortalece la confianza en la ciudadanía y nuestras responsabilidades para garantizar una rendición de cuentas. Entonces, la ruta del valor público es en el orden como se ha presentado ahí: derechos, deberes, prohibiciones, integridad, confianza, buen servicio y fortalecimiento del Estado. Es una persiana, ¿sí? La confianza ciudadana se construye cada día con nuestras decisiones, y ahí me faltó una palabrita, con nuestras acciones. No olviden que un ciudadano no se va ni no va a recordar la entidad que lo atendió, sino a la persona que le atendió. El servicio público no se mide por el cargo que uno ocupa, sino por la responsabilidad que ejercemos. Ahí tienen el marco normativo de referencia que usamos. Usamos la Constitución Política para la exposición de ahora, la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, la Ley 27815, que es el Código de Ética de la Función Pública, y la Ley 31227, que es de la Declaración Jurada de Intereses. Ahora sí, le voy a pedir ayuda a Liliana para que facilite el acceso al micrófono y los aquí presentes puedan comentar en relación a la exposición del día de hoy. ¿Quieren Bien, contribuir con profesor. algo? ¿Quieren hacer algunas consultas? Está bien, profesor, voy a activar el micrófono. Gracias, muy amable Liliana, siempre tan gentil. Luis, te invito, por favor, es el momento. Se hizo un silencio. Ojo, no solo hablar, pueden escribir, yo los leo. Utilicemos todos los canales para comunicarnos y expresar nuestras ideas. Profesor, Adelante, por favor. profesor, sí, Magda. yo quería comentarles algo. El tema es que hoy en día tenemos a los famosos oficiales de integridad, que son oficinas, en realidad, bueno, son parte de una oficina o forman parte de una oficina,
que se llama la OPLCC. No es la oficina que previene precisamente y lucha contra la corrupción. El seguimiento que realizan, por lo menos depende del nivel de gobierno, lamentablemente. Y yo sí trabajo, tengo, bueno, la oportunidad en este tiempo de trabajar para un gobierno central. Entonces, se ve con mayor acción ahí, mayor intervención. Sé que los gobiernos locales tienen obligación de tener este funcionario, pero como lamentablemente sabemos que los gobiernos locales tienen un presupuesto determinado, ¿no? Que siempre están con las justas y siempre están en déficit. Mm. Y por tanto, implementar esta oficina significa un costo que por lo menos debería de tener al funcionario, pero en realidad se trabaja con todo un equipo de gente que si están bien formados en realidad y saben cuáles son sus metas y los enfoques que deben de tener, llevan un buen trabajo. Y bueno, lo estoy viendo, me parece buenísimo esto, porque sí se reciben denuncias que van directamente a ellos. También están abiertas, obviamente, a través de las plataformas de trámite documentario que ahora tenemos todos, creo, o la mayoría. Y sí yo veo que hacen un buen trabajo, ¿sí? Hacen un buen trabajo. Y el otro día escuchaba al funcionario que manifestaba que iban a lograr Hola, Mayra. intervenir inclusive, no sé si se me escucha. Sí, ahora sí te escuchamos. Por favor, Ok, continúa. les decía que inclusive van a llegar a el nivel en que cuando los funcionarios se demoran en atender los procedimientos TUPA, por ejemplo, dentro de los plazos establecidos, ya es un problema de integridad. Entonces eso a mí me llena de ilusión, sinceramente, porque yo ya soy mayor, pero eso implica que las nuevas generaciones ya van a tener por lo menos esa presión, ¿no? Y van a poder contar con un aliado que mejore, sobre todo el ciudadano, en beneficio del ciudadano, ¿no? De eso es Mm. lo que se trata, porque, por ejemplo, un trámite de una autorización de una licencia, esto implica que no solamente se está perjudicando económicamente quien invierte, sino también a toda aquella gente que podría ser contratada. Entonces hay que mirar más allá de lo que tenemos frente a nuestras narices, digamos, sino que hay que mirar más, ¿no? Daña al país. O sea, no podemos mejorar nuestra situación y la situación de mucha gente. Y eso quería comentarles porque sí creo que es una buena opción para por lo menos controlar un poquito más, ¿no? O hacer que se desanime la gente a actuar no tan correctamente. Eso sería todo. Gracias, Mayra. Mira, qué interesante lo que dices. A ver, los que recuerdan la semana pasada, yo les dije, la institución no solo más rica, sino más sólida del Perú es el Estado peruano. El Estado peruano tiene 200, va a cumplir 205 años. Y en 205 años solo ha tambaleado 2 veces en su historia. Pero es todo un aparato tan fuerte y con el avance tecnológico, con la formación, o sea, con el crecimiento incluso del humano, vamos fortaleciéndolo más. Iniciativas como la que acaba de expresar Mayra, ¿no? La Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, son oficinas que están en cada entidad y que cumplen un papel muy importante. Les comentaba que está ahorita trabajando el acompañamiento de una auditoría por nuestros sistemas integrales de gestión. Estamos aplicando los ISO.
el 3007 sobre tecnologías de la información, el de antisoborno y el de calidad. Y en el de antisoborno, uno ve efectivamente, como Mayra lo ve, y es bonito cuando miras el Estado con otros ojos. El Estado no solamente es una entidad rica, sino es fuerte, es sólida. 205 años, no estamos hablando de 10 años, 15 años, 205 años de existencia. Y es agradable cuando ves exponer al responsable, al oficial responsable de seguridad y lucha contra la corrupción, otras mm, mostrarte una matriz antisoborno en la que cada unidad orgánica expone cuáles son los riesgos frente a, a las dádivas, por ejemplo, ¿no? Y lo bonito aquí no radica en que existe un elemento sancionador y decir, mira, tú no respetas esto de acá. No, estamos viendo riesgos. Y riesgos que los identificamos nosotros. La Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción no viene con una plantilla a imponerte restricciones, prohibiciones y a decirte cómo debes actuar. Te dice, mira, toma esta matriz y dime cuáles son tus riesgos y dime qué acciones vas a tomar y en qué plazo lo vas a hacer. Y eso yo lo vengo desarrollando desde hace aproximadamente 4 años, desarrollando la matriz y trabajando y siempre renovando, midiendo las acciones que uno va haciendo y desarrollando. Gracias, Mayra. Has compartido una experiencia muy importante del Estado peruano, de la cual yo también soy parte, ¿no? Estoy en el día a día en ello y es muy, muy agradable realmente ver que el Estado se fortalece. Y Mayra dijo algo muy importante. No es para los que estamos aquí en estos momentos solamente, sino para que nuestras generaciones futuras, aquellos que van a ser parte del Estado en el futuro, tengan instrumentos y herramientas que los fortalezcan. Gracias, Mayra. ¿Algún comentario más? ¿Alguna consulta? Por favor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Le saluda Viviana. Bueno, primero agradecerle la exposición. Sí, no Gracias. estuve lamentablemente en la clase pasada, pero me he incorporado a esta. Quisiera hacer una reflexión, ¿no?, sobre los 205 años de Estado. Creo que para Viviana, procesar... Sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Hola. ahora sí te escuchamos. Ya, muy, Sí, te muy gentil. escuchamos, Viviana. Gracias, gracias. Creo que para procesar estos 205 años y comprender tanto los deberes como los derechos, necesitamos una mirada histórica sobre la construcción del Estado peruano. De cuando se construye la República, a la fecha lo que hemos tenido es más bien un continuismo, ¿no? Entonces, las grandes estructuras no han sido cambiadas, es decir, la capacidad del Estado no necesariamente responde. Entre capacidad y funciones hay una brecha. Sus funciones son tales, pero sus capacidades están disminuidas. Pero no es un tema 2025 o 2026, ¿no? Es justamente un proceso histórico que no llegamos a comprender las y los funcionarios públicos, de tal manera que creemos que vivimos solamente el presente y necesitamos reconstruir el Estado desde su origen histórico para entender dónde estuvo la fractura. Entonces, hacer un Estado más democrático, un Estado con capacidad de respuesta, con la capacidad de cumplir su misión, que es el servicio público, resolver los grandes problemas públicos, yo creo que sí pasa por una reflexión histórica. De lo contrario, vamos a seguir dando vueltas sobre un presente que sigue entrañando una no respuesta, ¿no? Y este es un Estado que ha privilegiado sectores y al privilegiarlos ha sido ineficiente. Entonces, ¿en qué momento hacemos esa reflexión no solamente sobre la gestión como, digamos, eficiente, sino también con una memoria eficiente
de ser un Estado, pero hacia un presente y un futuro, de un Estado que se consolide y que responda a los grandes dilemas y necesidades de su ciudadanía. Esa reflexión, profesor, gracias por escucharme. Permíteme aplaudirte, Viviana, tienes una reflexión histórica bastante clara. Como se diría, se nota que eres peruana, no porque naciste en el lugar, sino porque conoces su historia. Yo los invito, yo los invito, así como Viviana hace una reflexión del Estado y estos desencuentros que se vienen construyendo de una tradición colonial, en realidad es la época virreinal, ¿sí? Que se traslada y cambia, miren, cambia un sistema de gobierno estamental por un sistema de gobierno liberal de clases. Pero cuando vemos a los actores que ocupaban los privilegios de la época virreinal pasaron a ocuparlos en la época republicana. Hagan una reflexión sobre cómo se han dado los procesos. Efectivamente, hay grupos minoritarios privilegiados, y eso parece que es histórico, pero hay cambios sustanciales que se han dado a lo largo de la historia. Escribí un libro sobre la historia de la defensa pública en el Perú, y ahorita les recomiendo uno, Verónica, que les va a encantar, de verdad. Cuando se los diga, ya me van a entender. Miren, el libro que escribí sobre la historia de la defensa pública en el Perú, les prometo compartirles el enlace. Si es que no lo encuentro ahora, se los voy a plantear para que lo puedan leer en la siguiente clase, entregarles para el Classroom. Y allí identifiqué una evolución bastante interesante y crítica. Cuando hay un pase de la época virreinal a la época republicana, curiosamente, en la época virreinal se contaba con mayor protección del vulnerable o de una categoría jurídica increíble que a mí me pareció sorprendente leerla, el miserable. ¿Sí? Esa categoría jurídica contaba con un ambiente y espacios de protección. Y cuando pasamos a la República, sorpréndanse, el principio básico de la idea nueva esta liberal era todos somos iguales ante la ley. Así que por lo tanto, y se lo digo en castellano claro, te las arreglas tú solo. Entonces, el que no tenía frente al que tenía, éramos iguales ante la ley. Pero ese que tenía podía destrozar al que no tenía. Y el que no tenía, sin capacidad de defensa, ya no tenía la protección de la época virreinal. Estaba, como dicen los abuelitos, suelto en pampa, mar abierto, y se las tenía que arreglar solo. Y en todo ese siglo XIX, hasta 1940, las poblaciones más vulnerables no contaron con protección, no contaron con apoyo, no contaron con cuidado. Surge la figura del defensor. Imagínense, 120 años a la deriva, sin poder ser protegido. Y ese defensor de oficio ni siquiera surge porque el objetivo es defender al vulnerable, sino para poder cerrar un procedimiento. Dependía directamente del propio Poder Judicial. El Poder Judicial era juez y parte, ¿no? Los tribunales tenían un defensor de oficio para cerrar el circuito. No es sino hasta 1998 en donde a través del Ministerio de Justicia surge la figura del defensor público. Y recién se consolida como norma en el 2009. ¿Se dan cuenta lo largo de los procesos? Lo que Viviana nos ha expuesto, esa búsqueda de poder consolidarnos como sociedad, como ciudadanía, no se trata en un año ni en una década. Miren lo largo que son los procesos. A nosotros los historiadores nos entrenan para mirar los procesos en periodos largos
y podemos ver los cambios en esos procesos. Escribí para mis amigos un pequeño ensayo sobre cómo veo yo la evolución de nuestro derecho a elegir en estos últimos 26 años. Y miren lo que yo veo. Yo veo Toledo, yo veo Ollanta, yo veo Castillo. Y ahora último, por poco, todavía no está dicho la sentencia, pero al parecer pudo ser Sánchez. No hay ideología aquí, no hay izquierda ni derecha, porque ustedes saben cuál era la línea de Toledo y cuál era la línea de Castillo, y la de Ollanta y la de Sánchez. Hay un hilo conductor en ellos, hay una imagen, hay un rostro que el peruano de a pie en su mayoría está buscando no solo una representación ideológica, está buscando una representación, verse a sí mismo. Esa es la constante de estos últimos 26 años desde mi apreciación histórica. Y como nos dice Viviana, esos desencuentros, el Estado debiera enfocarse a construir puentes que nos integren, que rompan esas brechas. Gracias, Viviana, por tu exposición. Doctor, señor profesor, Hola. yo quisiera decir algo más, si me permite. Ya, Maiga, un segundito. ¿Alguien más iba a participar? Sí, creo que sí, creo que sí. ¿Su nombre? Hola, su nombre para seguir. Bueno, ¿me escucha? Sí, Mayra, Sí, solo un te minuto escucho. para que después del... Sí, eso estoy tratando. Y estoy Gracias. tratando de sacar. Ya. Hola. Te escuchamos, Francisco. Sí, yo quería comenzar con la siguiente reflexión. Si no hay transparencia, definitivamente va a haber corrupción. Y si hay corrupción, no se va a orientar adecuadamente el uso de los recursos hacia el bien común. Pero además, esto tiene una raíz que lo estamos viendo en los últimos, con mayor énfasis en los últimos 25, 30 años, y es el tema de la interferencia política. El ejemplo comienza desde arriba, definitivamente. Todo este marco doctrinario, muy bien elaborado, que aterriza en un marco legal, me parece estupendo. Pero cuando hay interferencia política, cuando los políticos no están preparados, cuando los políticos no están ubicados en hacer el bien común, sino en administrar sus propios intereses, no va a funcionar. Y veamos el ejemplo nomás de México ahorita. En México se ha cambiado radicalmente todo un gobierno de más de 30 años de una oligarquía muy cimentada que es común en América Latina y en muchos de los países, que es el que se defienda el bien personal particular en lugar de bien común. Entonces, el anterior presidente con el actual presidente de México se han enfocado en administrar en concordancia con lo que el pueblo está mandando y están generando justamente una corriente que está cambiando desde el ejemplo, y lo dice todos los días en sus famosas mañaneras, cuando habla de que cuando no hay corrupción, la plata sobra para hacer obras, y lo están demostrando. Entonces, aquí en nuestra experiencia de Perú, que no es ajena, es casi similar, diría yo, en todos los aspectos. Entonces, lo bueno que se pueda plantear desde el punto de vista profesional, técnico, como los esquemas que estamos viendo, no va a funcionar definitivamente porque hay mucha interferencia política. Al ingresar los gobiernos de turno, ¿qué hacen? Ingresan con todo su ejército de gente, ojalá preparados, y muchas veces ni siquiera conocen lo que era la administración pública,
y cometen todo este tipo de arbitrariedades y le interesa un comino todo lo que estamos hoy día aprendiendo o reforzando. Yo tengo en la administración pública 42 años, 32 años, mis últimos 32 años, lo estoy trabajando y terminando posiblemente en el gobierno regional. Yo soy de Lambayeque. Los otros 10 años lo he trabajado en Lima y en otras municipalidades. Y en cada uno de ellos he visto justamente este tema del manoseo político. Ingresan y se hacen responsables de una municipalidad o de un gobierno regional o del gobierno nacional, gente que no está involucrada con el interés común. Sencillamente entran con ese apetito de querer satisfacer sus intereses particulares. De repente algunos ingresan con una muy buena intención, pero se olvidan de que el escenario, el escenario en que nos desenvolvemos, hay una élite por encima y todos hemos escuchado que posiblemente entra tal gobernante, pero al final terminan aplicando una hoja de ruta que nuevamente van a seguir privilegiando sus intereses particulares. Y mientras esta ruleta se siga dando vuelta de esa manera, este círculo vicioso se siga dando de esta manera, va a ser bien complicado para los que vienen, para los que vienen, porque nosotros ya estamos de salida en la administración pública y hemos luchado constantemente contra este tipo de situaciones, pero cada vez es más complejo, cada vez es más complicado. Y sí es de vital importancia esto que estamos reforzando, pero pongámoslo en la práctica. Acá hay un Consejo Regional Anticorrupción de la América, el CRAL. Y en la primera sesión que yo participé, el presidente de la comisión, que es el presidente del Poder Judicial en Lambayeque, le llamó la atención al gobernador diciéndole, si usted quiere dar el ejemplo, que eres el vicepresidente, actúe sobre su funcionario tal y tal y tal, que las denuncias públicas los pruebas lo demuestran ahí. Pero mientras ellos no den el ejemplo, es bien complicado aplicar el marco normativo que estamos, como lo repito, reforzando. Ya lo he leído, ya lo hemos visto en muchas otras oportunidades, pero lamentablemente va a caer en un terreno eriazo en el que va a costar mucho, a pesar de todos nuestros esfuerzos, de quienes hacemos lo imposible porque se cumpla cada una de las acciones. Yo definitivamente siempre he criticado esa forma de cómo se ingresa a la administración pública. Ojalá fuera por el concurso público, por la meritocracia, donde entren los mejores, pero no entran siempre por la puerta falsa. Y ojalá pues se aprovecharía esa oportunidad que le están dando y brinden todos esos conocimientos para poder mejorar, pero no, hacen lo mismo. Y ahí viene ese engranaje que no permite que realmente pues haya el cambio que todos queremos. Entonces, ahí hay un problema que desde mi punto de vista comienza con el ejemplo. El ejemplo lo viene dando México con sus principales autoridades, el presidente, Salvador. Ahí lo vemos a Salvador cómo cambió totalmente. Y tienen el mismo eslogan. Y el Bukele que dice, el servicio público debe estar inclusive por encima del privado. Buenas escuelas de nivel, buenos hospitales de nivel. ¿Por qué tiene que ser de menor calidad? ¿Porque es público? Entonces, ahí hay una reflexión, experiencias que muchos lo conocemos, las autoridades lo saben, pero definitivamente sigue primando su interés privado, personal o del grupito que representa en lugar de aplicarlo para todos los ciudadanos, para todos los peruanos, que si aplicáramos todo lo que está desarrollado doctrinariamente y aterrizado en norma legal, la cosa debería funcionar y debería cambiar. Pero mientras haya ese poder político y el poder económico oculto, que es el que al final maneja todo esto, definitivamente nos va a costar mucho y con el resultado de estas últimas elecciones no sabemos en qué va a terminar todo este tema y lo veo un poco complicado. Esa es mi opinión, profesor. Gracias, Francisco. Voy a exponer dos ideas de lo que acabas de decir, que me parecen muy interesantes. Cuando los occidentales llegaron a esta parte del mundo, América, conquistar a los aztecas y a los incas
fue una cuestión, como digo yo, de trámite. Solo volaron al Inca, volaron a la cabeza de los aztecas, a la cabeza de los incas, y se resolvió el problema de la administración. Hubieron luchas intestinas, pero ya tenían el control. Lo que dice Francisco es muy cierto. Desde arriba es el cambio. Y otra cosa interesante que expone Francisco, habla de México y habla de El Salvador y sus logros. Y son dos ideologías o dos orientaciones políticas totalmente distintas. Lo que nos muestra es que el problema no es ideológico. No se trata de si estás a la izquierda o si estás a la derecha. Tuve la oportunidad de indagar un poco sobre una frase, la riqueza de las naciones. Resulta que es una de sus premisas básicas y que no la exponen los capitalistas. Él sostenía que era imposible sostener una economía o la riqueza de las naciones si tenemos a su gente empobrecida. Para él era fundamental enriquecer a la población, a la gente. Sin embargo, han reducido la esencia de su pensamiento a la idea de la explotación de los recursos y al control y a la explotación del humano como recurso. No es un tema de ideología, es un tema de decisión política, y lo que nos ha expuesto Francisco es cierto. Nuestros políticos son los que están dando mal la nota. Y no podemos ahora decir que somos el pueblo los que los escogimos, porque lamentablemente han hecho tales fórmulas matemáticas que con 15% un grupo político tiene la mitad del Congreso. Mayra, contigo terminamos en tu intervención. Te escuchamos. Liliana, si pudieras compartir el formulario de asistencia. Bien. Gracias, Francisco. Mayra. Hola. Solamente era un detalle nada más. Dinos, Mayra, te escuchamos. Yo entiendo que para mejorar un país necesitamos de las personas. Y ahí sí estamos involucrados todos, en realidad. Y hay que rescatar la familia, creo yo, porque eso es lo que se ha perdido en este tiempo. Entonces no hay una buena formación de las personas. Son muy pocas las personas que se conservan, pese a las necesidades de trabajo, conservan la educación de los hijos. La educación, no la instrucción. Y de eso depende también la educación que viene del hogar, que casi ya no hay. Eso es lo que quería decir. Gracias, Mayra. Bien, nuevamente esta sesión a mí me ha servido para escucharlos y aprender, poder entender mejor cuál es la visión de mis conciudadanos, de mis compatriotas, respecto del propio país que tenemos y que habitamos. ¿Sí? Yo les agradezco su atención y nos estaremos encontrando el próximo jueves. Espero contar con todos ustedes. Aquí Honor nos pone una frase bien dura: Lima es otro país y las regiones son otro. Ahí está la brecha que ya Viviana nos explicó. Debemos rescatar la familia. Esther lo dice en apoyo a lo que nos acaba de exponer Mayra. Yo ya les dije, tengo el privilegio y el gusto de estar con mis padres, y el trabajo no puede romper la vida familiar. Dediquémonos a nuestras familias. Muy agradecido, Liliana. Gracias. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes que asistieron a la clase el día de hoy. Igualmente, invitarlos, por favor, a encender sus camaritas para tomarnos la foto final de la clase. A ver, ¿quién es? Para sola que no puedo en mi celular. Ah, ya está bien, no se preocupe. Solamente los que pueden encender sus camaritas para que quede como evidencia que hemos asistido a la clase el día de hoy. Ahí les he compartido el link de la asistencia.
A ver quién más se une, disculpe. A ver quién más falta para que salga la pantalla completa. A ver quién más se anima. Falta Verónica, falta Rufino, Juan, María, Denise, Luis, Por Rosa. favor, su mejor sonrisa, por favor. No creo Se haber llama sido Jorge tan malo, Paul tan malo. Role Macía. Muy bien, entonces nos tomamos la foto lo que estamos a la cuenta. ¿Hay alguien más que quiere participar? Parece que ha levantado su manito. ¿Puede decir su nombre? Bien, ahora sí. Una, dos y tres, sonrían. A ver quién más falta. Willy, Ahí voy. ya, una, dos y tres, la foto ahora sí. Quiere salir. Y ahora sí. Lindas sonrisas. Muy bien, ahora sí, cuídense, que tengan muy buena noche. Nos vemos la próxima clase. Ya, Muy buenas gracias. noches. Cuídense, mucha suerte. Hola. Gracias. Por Roberto Santos. Bienvenido, muchas gracias.